Bueno, pasa en las mejores familias. Les decía que justamente los sueños se convierten en esos paralizadores de nuestros sueños, ¿verdad? Y es que ¿quién no ha sentido miedo? Miedo a sentirse fracasado, miedo a no encajar en una sociedad, miedo a ser rechazado, miedo incluso al éxito. Tenemos miedo del miedo. Y sí, hablo del miedo que va desde la oscuridad hasta la muerte. Todos en algún momento tenemos miedo. Y yo me pregunto, ¿es miedo o es una cara en la que no queremos observarnos? Sí, efectivamente, quiero que mientras ustedes me ayudan respondiendo esta inquietud, me acompañen a recorrer la breve historia de una pequeña niña que nació en una familia numerosa. Esta pequeña niña tuvo la suerte de ser la quinta de 6 hermanos. Y bueno, como ustedes se imaginarán, no todo lo que está siempre al medio resulta ser privilegiado. Mucho antes, incluso de que existiera la amenaza de una pandemia, esta pequeña niña experimentaba ya los efectos del aislamiento y la ausencia. Y esto bajo los techos de su propia familia. Suena cruel, ¿verdad? Esta pequeña fue creciendo y la falta de convivencia y socialización hicieron que los efectos pronto se notaran en sus calificaciones. Tanto que los docentes de su escuelita llamaron al padre de esta pequeña para notificar de un posible retroceso en su edad emocional. El padre, obviamente, comentó esto en su familia. Las primeras semanas en algo cambiaron, pero continuaron los meses y volvió a darse la misma situación. Todo mientras esta pequeña crecía bajo los efectos de la carencia emocional. Y así esta pequeña imaginaba mundos paralelos, donde su azotea y un pequeño huerto de uvillos se convertían en su mundo imaginario. Aquí cualquier animal, planta o cosa cobraba vida y se convertían en los amigos de esta pequeña. Pasaron y pasaron los años y llegó a colegiatura. En colegiatura estos problemas y extrema timidez generaron lo que hoy se conoce bullying. Y ya no era un solo problema el que cargaba esta pequeña, eran varios. Pero resulta que en tercero de colegiatura su nombre aparece por equivocación en un listado para hacer pasantías en agosto, mes de las artes. Seguramente hay algunos de ustedes no lo conocen, pero este era un programa del municipio de Quito para fomentar la cultura. Llena de miedos, esta pequeña tuvo que enfrentarse a un departamento que corría a 1000 por hora. Porque había que hacer manualidades, había que cubrir múltiples eventos, desfiles y eventos culturales. Pero para suerte de ella, a los 2 días apareció la persona que tenía que estar en ese listado, el nombre correcto. Y cuando ella creía que se había librado de un grande problema, el Departamento de Comunicación Social del municipio de Quito entendió que había un sobrante. Esta pequeña inmediatamente fue adoptada por el Departamento de Comunicación y pese a que casi ni hablaba, su trabajo destacó. Tanto que fue recomendada para el Departamento de Noticias, para la Dirección General de uno de los canales más importantes del Ecuador. Y así transcurrieron los años. Pasaron 10 en que esta pequeña se había convertido no tan solo en redactora, reportera, productora, sino también presentadora. Y cuando creía haber vencido a todos sus demonios, cuando creía que había encontrado el camino y la vida perfecta, 10 años después fue despedida.
Una vez más, esta pequeña caía en depresión. Una vez más, la soledad hacía presa de esta pequeña, que por cierto, ya no era tan pequeña, porque 2 hijas, una familia y una deuda de una vivienda le hizo reaccionar rápidamente, y robándose el cuarto de una de sus hijas, inició un emprendimiento. Pero no quiero seguir cansándoles, más bien los invito a conocer la historia, cómo avanzó de esta pequeña. Una joven empresaria ecuatoriana fue reconocida como una de las 51 mujeres líderes en negocios de Centroamérica, Ecuador y Guyana. Mercedes Córdoba es la creadora de MC Comunicaciones, la empresa que hizo que la reconozcan como una de las líderes de negocios más destacados de Centroamérica, Ecuador y Guyana, llegando al top 51 en la que se evidencia las habilidades comerciales de mujeres en 6 países de América Latina y el Caribe. Mercedes fue comunicadora con 25 años de experiencia. Hace 15, decidió fundar su propia empresa para manejar sus horarios. Ecuador a nivel internacional no solo es conocido por el fútbol, sino también por mujeres empresarias, emprendedoras, que dejan muy en alto sus roles, no solamente de ser madre, sino también de ser mujeres exitosas. Sí, esa pequeña soy yo, esa niña que creció entre las sombras, esa niña por la que nadie apostaba por ella, esa niña en la que muchas veces tuvo pensamientos suicidas, esa pequeña que creció imaginando mundos paralelos porque creía que este mundo no le pertenecía. Esa niña que creció preguntándose por qué el número 5 era malo. Esa niña que creía que el 6 sí era bueno, pero no el 5. Esa niña que se preguntaba por qué no el 1, el 5. Esa niña que a diario demostraba que sus demonios no podían dominarle. Y este video no pretende conseguir aplausos, este storytelling no pretende conseguir visibilidad ni protagonismo. Al contrario, debo confesarles que esta es la presentación más difícil que me ha tocado hacer en mi vida. Porque para una persona puede ser fácil pararse aquí, hablar y exponer lo que uno ha aprendido en la vida. Pero qué difícil es sumergirse en el interior y contar verdades que pocos saben. Así que hoy ustedes son testigos de mi historia. Y sí, efectivamente, todos los seres humanos guardamos un contenedor en nuestro interior y somos los seres humanos quienes decidimos saber qué almacenamos en él. ¿Se imaginan ustedes si es que el pavor a enfrentarme al mundo, a conversar o a expresar mis sentimientos hubiera dominado? Hoy yo me vería en un convento, enclaustrada y tal vez haciendo lo que en su momento imaginaba. Y es que recién hoy entiendo por qué la vida me estaba preparando. Y por supuesto, esta historia tampoco pretende generar recriminaciones, victimización o resentimiento. Hoy con mi madre somos casi las mejores amigas. Lo que sí, evidentemente, buscamos es que el creer en ustedes es el arma más potente que una persona puede tener. El creer en una persona es el escudo invisible que le lleva a luchar contra toda arma e indiferencia. El creer en uno mismo me ha permitido, como ustedes vieron, ser seleccionada en el top 51 como las mujeres empresarias más destacadas, y no solo del país, sino de Guyana, Centroamérica y Ecuador. Esta pequeña por la que nadie hubiera dado un centavo, hoy destaca en cerca de 39 millones de mujeres en todos estos países. Y esta mujer es la que se siente extremadamente orgullosa de representar al Ecuador.
Y esta mujer es quien les dice hoy que las barreras están solo en la mente. El creer en mí no solo me permitió figurar en esta lista, sino también ser la única agencia seleccionada en el Ecuador para representar a WorkCom. ¿Qué es WorkCom? WorkCom es la red de agencias de relaciones públicas más grandes en el mundo. Creer en mí me ha permitido crear una empresa y un holding, el primero en el país, de comunicación. Y por supuesto, con esto dar empleo a más de 31 familias de forma directa y cerca de 15 de manera indirecta. Creer en mí también me ha permitido asesorar a decenas y decenas y decenas de multinacionales y ser la persona que acompaña a presidentes de grandes empresas asesorándoles en temas de comunicación estratégica. Creer en mí me ha permitido apoyar, pero también crear programas de responsabilidad social que impactan a miles y miles de familias. Quizás no sea el mejor testimonio, pero quizá hoy yo quiera o pretenda dejarles un mensaje de saber que la confianza en sí mismo, vuelvo y repito, es el arma más poderosa que ustedes pueden tener. Pero si es que ustedes creen que creer en ustedes ya les da todas las herramientas posibles, puedo decirles que tienen asegurado al menos un 80%. El otro 20% tendrán que ganarlo con la fórmula de vida. ¿Y cuál es esa fórmula de vida? CHA. ¿Alguien conoce esta fórmula? La fórmula CHA es conocimiento, es decir, no tan solo deberás conocer un sector, sino también especializarte para ser el mejor de tu área. H, las habilidades. Estas habilidades, por supuesto, ustedes las van a conseguir con la preparación y formación. En mi caso, estas habilidades, fíjense ustedes que la vida me las estaba dando desde tan chiquita. Cuando yo creaba conversaciones absolutamente con todos y que ahí yo desarrollaba mi habilidad para poder hablar. Aunque al hacerlo, esto generaba en mí miles de temores. Y es que si ustedes no saben, una persona puede llegar a hablar 14 horas al día consigo mismo. ¿Quién no habla manejando? ¿Quién no discute consigo mismo para escoger un outfit? ¿Quién no le habla al perro o baila con escoba mientras se generan las más lindas conversaciones? Y es que durante estas 14 horas el ser humano puede generar más de 50,000 pensamientos al día. Hoy muchas personas me preguntan y me dicen cuál es el secreto. Y en estos 15 años de experiencia como empresaria he aprendido un mantra, que la mayoría de líderes lo repiten: hazlo. Con miedo, pero hazlo. Y no hay nada más cierto que hacerlo y ver cuál es el fruto de tu trabajo. Hoy no tan solo quiero agradecer a mi equipo porque me ha permitido llegar y escalar posiciones que nunca en mi vida hubiera imaginado. Hoy tengo de testigo a mi pequeña, quien se ha convertido en mi motivación. Ella y su hermanita hacen que todos los días venza mi miedo. ¿Y saben por qué? Porque ustedes en el camino encontrarán muchos caminos llenos de espinas. Y de eso se trata la vida, de caminar frente a los desafíos. Nosotros no podemos esperar todos los días halagos ni aplausos porque evidentemente esa no es la vida. En el camino encontraremos a una serie de personas que confrontarán e incluso hablarán mal de ti. Pero el principal
o la principal competencia estará todas las mañanas frente a su espejo. La ciencia lo denomina síndrome del impostor. Y es así que todos los días creerás que estás en la cima, pero también al otro día te revolcarás en el fracaso. Si es que tu confianza no está depositada en ti, esto prontamente te podría convertir en una víctima. A veces nos sentimos, y un poco para aplicar el término de la juventud, las motomami. Pero a veces también estaremos culpándonos y sancionándonos, diciendo que somos los peores y no podemos hacer nada. Y esto no significa detenerse. Esto no significa que en realidad seamos malas. Necesitamos tener impulsos para demostrar y saber hasta dónde podemos llegar. El camino, vuelvo y repito, es difícil. La única diferencia entre el fracaso y el éxito está en la perseverancia. Hoy, 15 años después, le digo a la Michela de 6 años que todo ha valido la pena. Hoy abrazo a la adolescente y joven que creyó muchas veces quebrarse. Y hoy le digo a esta misma pequeña que la promesa que un día se hizo para crear en este país la mejor empresa de comunicación va en buen camino. Aprendamos a querernos un poquito más. Aprendamos a valorarnos y descubrir todo el talento que muchas de las veces ni siquiera nosotros sabemos que lo tenemos. Hoy quiero darme gracias.